Está grabando. Listo, buenas noches, compañeros y compañeras. Sirley Hernández Martínez, secretaria de Formación e Investigación Sindical de ASIEVA. Para mí es un gusto invitarlos a esta charla, nuestra charla número 2. Este es un espacio abierto. Está pensado para todos los maestros y maestras del magisterio, independiente de que seamos de un sindicato o de otro, o que no estemos sindicalizados. ¿Listo? Eso quiero dejarlo claro, porque en últimas, en el aula, en las escuelas, en los colegios, son maestros. Bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy tenemos nuestra segunda charla. Ayer iniciamos nuestro ciclo preparatorio para la evaluación de ascenso y reubicación de los maestros del magisterio. Ayer trabajamos la estructura de la prueba, un estudio de caso, bueno, que nos evalúan en términos curricular. Bueno, los que estuvieron ayer saben de qué estamos hablando. Hoy quisimos abordar, digamos, un aspecto más desde lo pedagógico, ir más allá, porque es que esas son como nuestras áreas, ¿no? Esas son como nuestras habichuelas, como dicen en Centroamérica. Entonces, el día de hoy traemos un invitado muy especial, el de ayer y el de hoy del grupo GEAR. Hoy tenemos a Juan Alejandro Álvarez, nos decía el compañero Diomedes, especialista en pedagogía. Él va a hablar con nosotros de que trae preparada una charla sobre las 7 áreas de competencias pedagógicas. Ahí, lógicamente, pues también hay que hablar de estructura. Él quiere hablar de distractores. Yo creo que eso es clave para nosotros porque ahí podemos estarnos pelando. Tenemos el conocimiento, pero el distractor puede jugarnos una mala pasada. Él nos habla del manejo conceptual y coincide con Diomedes, como coincidimos la mayoría, en que es indispensable realizar una preparación para la evaluación, sea que usted lo haga de manera concienzuda, que usted diga yo soy autodidacta, yo soy juicioso, hago mi agenda de trabajo y preparo. Esa es una opción. La otra, bueno, vamos en grupo, que la unión hace la fuerza, crean grupos de estudio. Y la otra es la propuesta que traen los compañeros del grupo GEAR de, bueno, matricular el curso. Usted está en libertad. Nosotros estamos en el terreno de las negociaciones y las cotizaciones. La próxima semana tendremos 2 charlas más. ¿Listo? Entonces usted va tomándose su tiempo también si lo quiere. En este caso, las reglas que hemos con nuestro compañero conferencista son las siguientes. Primero, pues él trae preparado las 7 competencias pedagógicas. Entonces, dice, si de pronto los profes empezamos a cumplir, no terminamos. Y yo sí creo que es importante que tengamos, así sea a grosso modo, las 7 competencias pedagógicas. Entonces, en ese sentido, ¿yo qué les sugiero, qué les propongo? Dejemos que el compañero dé su conferencia. Usted apunte su pregunta y pide la palabra cuando abramos la ronda de preguntas, que entre el compañero Enrique Sinisterra y yo, que estamos muy atentos, le daremos la palabra. Si usted tiene dañado el micrófono o no le gusta expresarse, escriba la pregunta en el chat. ¿Listo? Así es. Entonces, básicamente es esto. Le damos la palabra al compañero, el compañero avanza y nosotros en el espacio de las preguntas participaremos para que podamos terminar. Planteada de 1 hora, el compañero mide su nos da el espacio de las preguntas. La charla también quedará grabada y en su momento se la vamos a rotar a todos. No siendo más, compañeros y compañeras, les solicito que silencien sus micrófonos, no es necesario tener la cámara encendida, y le doy la palabra e invito al compañero Juan Alejandro Álvarez. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí están los maestros y las maestras del magisterio para escucharlo, profe. Lo atendemos con mucho gusto. Gracias, Shirley. Un placer saludarte a ti, a Enrique, a los compañeros, a los colegas. Los saludos de Medellín, o sea que el acento creo que es perfectamente clarificable el acento paisa, aunque me encanta y visito mucho la región del Valle. Estoy permanentemente en contacto con la región y bueno, también me encanta el contacto con los colegas, amigos a nivel nacional y particularmente hoy con ustedes. Como dice Shirley, la intención hoy es abordar un brochazo, hablábamos ahorita previo al encuentro, un brochazo de aspectos que se contemplan a evaluar en este caso, en esta ocasión, en la prueba de ascenso y reubicación docente. Cada que hay una convocatoria de la comisión, cada que hay un proceso desde el ministerio alrededor del tema, la prueba tiene a veces cambios en términos de estructura, en términos de lógica. En esta ocasión han decidido que desde el punto de vista de lo pedagógico van 7 aspectos o 7 criterios, como se le quiera llamar,
Y lo que me encomendaron los compañeros que están al frente del proceso es que preparar una charla que a grosso modo tuviera esos 7 componentes y que a su vez tuviésemos la posibilidad de hacer algunas preguntas de ejemplo alrededor de esas temáticas. Como dice Shirley, la intención es alrededor de esas mismas elementos conceptuales y las preguntas asociadas, ir tomando algunos asuntos de relevancia en lo que hemos aprendido en el grupo GEAR. Es importante tener en cuenta para preparación o para presentación de pruebas. Términos como distractores, términos, ustedes hablaban ayer con Diomedes o conversaban con él del tema de toda la estructura de Bloom, toda la estructura de prueba como tal, que tiene que ver mucho con la lógica técnica de la prueba. Un asunto importantísimo, colegas, y quiero llamarlos con todo el respeto, pero también con todo el afecto, colegas, porque también soy maestro, es que en estos procesos de pruebas que llamamos estandarizadas hay 2 elementos fundamentales a tener en cuenta. Una es el elemento conceptual, la categoría conceptual de cada criterio a evaluar. Importante que ustedes conozcan de qué van a ser evaluados. Pero lo segundo, en estas pruebas estandarizadas, que son genéricas, amplias, de impacto grande para mucha gente presentándola, es la variable técnica. Y es cómo se prepara una prueba, o sea, cómo se diseña una prueba, en eso somos expertos, y también cómo se contesta, porque hay elementos que nos permitan, aunque sepamos mucho del tema, eventualmente no podemos contestar una pregunta dada porque hay unos distractores que nos desvían del camino correcto. Procurar entonces hacerlo hoy de esa manera, la estructura que el grupo GEAR les propone para el curso, si a bien tienen desde el sindicato y ustedes a nivel individual tomarlo con sus respectivas dinámicas de negociación y descuentos y demás, tiene que ver con que el curso está montado bajo una lógica de conceptualización, de pruebas, de simulacro, de retroalimentaciones y de temáticas de estudio para que la prueba sea lo mejor preparada posible. No podemos decir que se garantice éxito, eso sería mentiroso. Es decir, que el que adquiera el curso va a ganar la prueba, eso sería mentiroso, pero por lo menos tiene herramientas mucho más adecuadas para que se enfrente de la mejor manera posible a esa prueba. Y la intención además es que sean acompañados por personas que digamos tienen trayectoria en el asunto. Hablo particularmente de mi caso, yo tengo en el grupo ya una presencia de 10 años, un poco más, casi 11 años, y siempre ha estado al frente de los colegas y compañeros que trabajan con el tema que involucra lo que se llama pedagogía, pero que en realidad tiene que ver con el tema de currículo, de pedagogía en estricto sentido, de didáctica, de evaluación, de teorías de enseñanza y demás. Y hemos ya validado durante estos 10 años un proceso que el grupo tiene ya muy estructurado, precisamente para poder responder de la mejor posible a quienes adquieran el curso. Chile es muy clara con eso. No todos los que están aquí desearán o podrán o querrán comprar el curso. La decisión es individual, cada quien toma esa decisión de una manera muy libre, pero la idea es que, digamos, aquí sembremos una semilla, bien sea que usted prepare la prueba individualmente o a través del curso, para que lo prepare de la mejor manera posible. Chile, sin más preámbulos, quisiera entonces montar la presentación. Ah, bueno, ya por aquí me está diciendo que... Perfecto, voy a dejar de presentar. Y aquí en el chat les pongo la dinámica de la charla del día de hoy. Escuchamos la charla completa y hacemos preguntas al final de la misma. Daremos la palabra al compañero Enrique Sinisterra y yo. Listo, muchas gracias. Juan Alejandro, tienes la palabra. No me está permitiendo, bueno, ya tengo aquí la presentación. La estamos, dejo infinito, ahí la estamos viendo. Sí, señor, sí la vemos. Muy bien. Yo quisiera precisar algo y es, tú para que me ayudes, me vas a ayudar a precisar si ahí estaba la primera presentación, la primera diapositiva, ¿estamos de acuerdo? Sí. Al pasar estamos ok. Después de que pase la moto que está por ahí pasando. Ahí está viéndose la primera término de currículo, ¿cierto? La primera que se ve es ¿qué te evaluarán en las competencias pedagógicas? Y aparece tu nombre. No te está mostrando el paso muy bien. A ver, es que no me está dejando, por alguna razón, no me está dejando pasar la diapositiva.
¿Tú tienes algún bloqueo de pronto por alguna razón? No, ¿No? no, señor. Ayer pudo presentar el compañero sin ningún problema. Si gustas, me la puedes enviar. No sé cómo. Mírame a ver si de pronto ahí me está pasando. ¿Ahí me está pasando o no? Se quedó simplemente en la primera. Se quedó en la primera. No me está pasando. No. Hola, buenas noches. Hola. Sirley, me presento, yo soy Andrea del Grupo GEAR. Yo en este momento tengo la presentación, profe Juan Alejandro, se la voy a compartir y me confirman y yo le voy ayudando con ella, ¿listo? Pues sí, Perfecto. porque no me está dejando, desde mi equipo por lo menos me está dejando pasarla. Listo, tranquilo, yo voy a compartir y me confirman, por favor. Entonces dejo de compartir yo. Sí, ¿Listo? señor. Ujú. Listo, dejo de compartir para de pronto no tener un error ahí técnico y tú me ayudas con la pasada. Andrea, gracias por la salvada. Con gusto, tranquilo. Me confirman si ahí la están visualizando. Sí, Andrea, la puse. Ok, Correcto. Sí. listo. Bueno, ahí Entonces, ya está en pantalla completa, ¿cierto? Sí. listo. Voy a silenciar acá para estar un poquito pues como más cómodos y ya quedo atenta a ti, profe. Andrea, entonces te pido un favor. Yo te voy indicando cuándo las vas pasando, por favor, ¿sí? Entonces, adelante, por favor. Muy bien. El primero de los 7 puntos o criterios que vamos a evaluar o que se va a valorar en esta prueba en este año tiene que ver con la parte curricular. Quiero hacer una claridad que de todas maneras al principio traté de plantear, pero es dable. Ustedes todos son maestros, todos son expertos en la parte pedagógica, si han hecho estudios de licenciatura o otro nivel de formación, pues saben que es currículo. Entonces sería muy atrevido darles un concepto unánime de currículo o darles una única estructura de lo curricular. Traemos un elemento genérico de cada uno de los 7 criterios que invitan a lo que se espera de nosotros como maestros en la prueba a entender. Por eso lo traigo así. Sigamos, Andrea, por favor, para dar a entender lo que estoy diciendo. Podemos asumir el currículo como un conjunto de criterios, propuestas para planes de estudio, programas, metodologías, procesos que contribuyen a un elemento fundamental desde el Ministerio Nacional y otros ministerios a nivel, global, y tienen que ver con la identidad nacional, regional y local. Pero también tiene que ver con el componente del talento humano, de los demás recursos académicos, físicos y demás que tienen que ver con el proyecto educativo institucional. Obviamente es atrevido plantear que esto sea la única o más oportuna acepción del currículo, pero es un elemento fundamental para entender en lo curricular lo que se espera en la prueba. Esto será, por supuesto, si ustedes desean adquirir el curso más adelante, un tema que ampliaremos con charlas mucho más profusas del tema curricular. Lo importante que yo dejaría aquí para continuar con el tema un ejemplo específico, es que en lo curricular hay un referente claro, y es que hay unas directrices emanadas por el ente regulador, que en este caso es el Ministerio de Educación Nacional, para establecer un currículo nacional. Ese currículo nacional desboza elementos nacionales de identidad que se trasladan a elementos regionales y que ya a nivel local y en cada institución se apropian y se permean según unas dinámicas a través del respectivo PI. Pero para el ministerio, el currículo como tal es un referente de identidad general. Y lo que hace el PI a través de todos los planes de estudios específicos es desarrollarlo a nivel contextual. Adelante, Andrea, por favor. Un ejemplo es esta pregunta. El esquema de la charla es esta. Un elemento conceptual genérico y una pregunta tipo. Esas preguntas todas han sido esbozadas o planteadas en pruebas previas, ¿cierto? Las hemos traído, las hemos analizado y las hemos puesto a considerado que nos parecen importantes para poderlas abordar desde la perspectiva de la temática referida. La voy a leer rápidamente para que ustedes hagan un ejercicio también de selección de la respuesta que consideren válida. Los profesores de una institución educativa se han reunido antes de que comience el año escolar para revisar a fondo el currículo, ya que las pruebas pasadas arrojaron resultados desfavorables. Se han dado cuenta de que los contenidos por cada área no responden a las necesidades del contexto y que además no presentan un orden adecuado que permita a los estudiantes adquirir el conocimiento mediante un proceso pertinente. Por eso los profesores deben hacer, opción de respuesta A, una reestructuración a partir de las necesidades locales y lo que los estudiantes deben aprender según el grado y la edad por cada una de las áreas.
La opción B sería un currículo nuevo en donde se tengan en cuenta las diferentes necesidades de los estudiantes y lo que ellos precisan aprender según la edad y las áreas. Y la opción C sería un nuevo diseño que se ajuste a las demandas contemporáneas de la educación y lo que se evalúa por cada uno de los grados, y las distintas áreas. Tomémonos 5 segundos, nos toca por el tiempo hacerlo así, para que cada uno en su fuero interno, en su lab, en su cuaderno de notas o en su mente, elija si la opción que considera correcta es la opción A, la opción B o opción C. 5 segunditos. Muy bien. Hoy la intención no es que sepamos cuántos ganaron, cuántos están acertados, cuántos no. Esto, obviamente, en el curso que GEAR propone está esbozado de una manera mucho más amplia, mucho más detallada. Hoy es un ejercicio más de motivación y más de prueba, pero queremos resaltar algo. En este primer ejemplo, ¿qué distractores hay? Vean uno que a muchos de los que nos consideramos maestros nos molesta, es el término profesores. ¿Ustedes son qué, compañeros? ¿Son profesores? ¿Son maestros? ¿Son docentes? ¿Son qué? A veces peleamos con la categoría profesores o con la categoría maestro, con la categoría docente, y eso nos distrae el resto de la prueba. Eso es un distractor, porque para muchos es una ofensa tal vez o algo inadecuado que nos llamen profesores, ¿cierto? El texto como tal esboza un elemento referido a lo curricular, ¿cierto? Habla de los profesores que se reúnen, etcétera, para revisar el fondo del currículo, a partir de un estudio de caso, es que en la institución pasa algo, ¿cierto? Pero lo importante es entender que nos están preguntando los profesores qué deben hacer para hacer ese cambio. Démosle, Andrea, por favor, a la siguiente, démosle 2, 3 veces, una vez, ahí. En esta pregunta, la opción correcta, según lo que se ha establecido desde la prueba, es la opción A. Y lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo que decíamos en la diapositiva conceptualmente esbozante de la prueba es que el currículo es un elemento identitario que se esboza desde las diferentes instancias de orden, digamos, directriz educativa, en el caso colombiano del Ministerio de Educación Nacional. Ahí están los estándares, están las competencias, están los lineamientos de áreas, etcétera. Eso para el ministerio que se entiende como currículum. Cuando llevamos eso a una institución, podemos hablar de un plan curricular, que es lo que entonces los profesores están haciendo en esta pregunta o esbozando. Realmente traen desde lo curricular macro un elemento específico que es el plan curricular y lo podemos llevar a partir de ahí a un elemento ligado a lo que podemos llamar plan de área o plan de aula, según sea el caso, o lo que se maneja en cada institución, que son muy variadas, una cosa muy distinta a la institución educativa en un sector rural o en un sector urbano, una institución grande o pequeña, todo eso hace parte de la estructura del PI. ¿Y por qué la A es en este caso una opción correcta frente a la B y la C? Vean que en este caso se habla en la pregunta, en la opción B, de un currículo nuevo, o en la opción C, de un nuevo diseño, obviamente curricular. El resto de opciones puede ser clara, un currículo nuevo en donde se tengan en cuenta las diferentes necesidades de los estudiantes, eso es cierto. Un nuevo diseño que se ajuste a las demandas contemporáneas, eso es cierto. Pero desde el referente que se espera entender en lo curricular, en la prueba, el currículo en una institución no se elabora desde cero, sino que se puede reestructurar con base en las necesidades específicas de las áreas, de los compañeros estudiantes y de las necesidades contextuales. Por eso aquí es clave entender que se busca es una readecuación o una reestructuración o una reformulación sin descartar los lineamientos generales que implicarían un nuevo diseño para entender que entonces la opción es correcta, en este caso la A. Si uno lee independientemente, también es un distractor. Y por eso ahora son únicamente 3 opciones de respuesta. En las pruebas previas hubo 4 opciones de respuesta, ahora redujeron a 3. Y uno cuando la lee independientemente siempre va a encontrar que ninguna opción de respuesta, por lo general, bueno, siempre no, por lo general se descarta por completamente anómala. Las 3 opciones en sí mismas son opciones válidas. Lo que hay que hacer es conectarla con la pregunta, hacer esa conexión adecuada y hacer la selección correcta. Es muy importante entonces entender que en todas las opciones de pregunta y respuesta, la lectura cuidadosa y
y la elección de la opción correcta o la opción que usted considere correcta es clave con base en ese análisis crítico, detallado y juicioso de cada opción. Andrea, continuemos, por favor. El segundo tema que contempla la prueba en este año es la parte didáctica. Ustedes son todos didactas, compañeros. Todos están, bueno, pues espero, según lo que he entendido, los que nos acompañan hoy todos son maestros o están en ese proceso de ascenso o de reubicación, pero somos maestros ya. Y lo didáctico es lo que nos acompaña todos los días, ¿no es cierto? Y esa didáctica se entiende para Olga Lucía Zuluaga, que es alguien muy cercano a la historia del ministerio en toda la estructuración de guías, como el discurso a través del cual el saber pedagógico ha pensado la enseñanza hasta hacerla el objeto central de sus elaboraciones. Es decir, la didáctica se relaciona en estrecho margen, en estrecho hilo con el componente de enseñanza, aunque la didáctica es una cosa y la enseñanza es otra, conceptualmente hablando, y ustedes lo saben muy bien. Dale, Andrea, por favor. En otras palabras, entonces, para dar forma a esas acciones que el currículo nos propone, recuerden que el currículo es un elemento identitario, un elemento genérico, un modelo idealista de muchos elementos que debemos apropiar. La reflexión sobre la metodología, es decir, cómo lo curricular se lleva al espacio escolar, al espacio del aula, particularmente de eso se ocupa la didáctica, se constituye un elemento fundamental, puesto que responde a la pregunta de cómo educar, no en sobre qué educar, ¿cierto? No es un asunto de contenidos, sino un asunto que es el asunto desde el punto de vista de la estructura epistemológica, la estructura identitaria, la estructura valorativa, lo que hace el currículo, conjuntamente con otros elementos que lo rodean, como decimos en la primera diapositiva que presentamos ahora, es cómo educar dentro de las posibilidades de la institución escolar. Es decir, compañeros, podríamos hablar de una didáctica en cada escuela, de una didáctica en cada aula, de una didáctica por cada profesor. Es una reflexión que los que hemos dedicado la vida a la reflexión educativa nos trazamos. ¿Hay didácticas o hay una didáctica? Esa reflexión queda por hacer en un espacio de debate posterior. Adelante, Andrea, por favor. La dinámica es la misma que en el ejercicio anterior. Leeré la opción de preguntas-respuestas, haremos una elección cada quien y luego haremos un esbozo de algunos elementos que podemos considerar oportunos para analizar. Un profesor de una institución educativa que trabaja a partir de la didáctica contemporánea está llevando a cabo una serie de actividades en las que los estudiantes solo deben repetir y memorizar los contenidos. Con esta información, es posible afirmar que el profesor está aplicando la didáctica en la institución de manera inadecuada porque A, es necesario darle un papel participativo a los estudiantes en donde lleven a cabo procesos analíticos e interpretativos. Opción B, es importante crear diferentes herramientas que permitan a los estudiantes desarrollar procesos distintivos y analíticos. Y opción C, se precisa una participación significativa de los estudiantes para que contribuyan a que ellos creen un contenido y lo analicen. 5 segundos para que tomemos una opción como ejercicio así rápido. Aquí aparece nuevamente, compañeros, el término profesor. A algunos les puede dar rasquiña. Y aparece una categoría clave, didáctica contemporánea. Compañeros, ¿sabemos qué es didáctica contemporánea? Entonces hay una contemporánea de didáctica clásica, hay una didáctica vanguardista, hay una didáctica. ¿Qué es la didáctica? Por ejemplo, es importante que para la prueba analicemos esa estructura conceptual de la didáctica contemporánea. En el curso del Grupo GEAR, ese tema está obviamente muy bien esbozado porque es parte de lo que entenderíamos se espera de un maestro que esté vinculado al magisterio en Colombia en este momento. Se plantea una actividad de aula y es que el docente o el maestro o el profesor, ya esa categoría ya dijimos que es un tema de análisis posterior, plantea unas actividades en las que los estudiantes solo deben repetir y memorizar. La pregunta es, ¿eso se relaciona con la didáctica contemporánea? La afirmación clara que hace la pregunta es, esta información a que nos debemos atrás, ¿es posible afirmar que el profesor está aplicando la didáctica que es la contemporánea de manera adecuada? Es decir, se afirma categóricamente que lo que hace el profesor no está ligado a la didáctica contemporánea. La pregunta es ¿por qué? Tenemos, Andrea, la opción es de
en la prueba se espera que contestáramos la opción A. ¿Por qué? Porque en la ética contemporánea, a diferencia de lo que el maestro está haciendo con eso de repetir y memorizar, es necesario dar un papel protagónico a los estudiantes en donde ellos hagan procesos analíticos e interpretativos. Eso no quiere decir que las opciones B, opción C, eventualmente no puedan ser válidas. Lo que pasa es que aquí, en la opción B, se plantea como importante crear diferentes herramientas que permitan. Eso es importante, eso hay que hacerlo, pero no tiene que ver en estricto sentido con la relación con la pregunta. En la pregunta se está diciendo por qué lo que hace el profesor no es adecuado. En la B se afirma que es importante hacer algo, pero no es la consecuencia de la pregunta. O sea, la opción B es válida como una afirmación fuera de contexto de la pregunta. O sería una opción válida para otra pregunta. Y miren la opción C. Se precisa una participación significativa de los estudiantes para que contribuyan a que ellos creen el contenido y lo analicen. Aquí hay una trampita, compañeros. Cuando uno lo lee a grandes rasgos, uno dice, bueno, eso es válido, pero los estudiantes crean contenido. Es importante que haya una participación de los estudiantes, que sea significativa, que haga análisis, pero los estudiantes en primera instancia no son los creadores de contenido. Son los maestros, los directivos, las dinámicas escolares desde el punto de vista de planeación, los expertos en educación, los que hacen el contenido. O sea que esa opción C se cae el peso por el término crear contenido, aunque podría ser un distractor importante. Miremos elementos comparando con la pregunta 1, con el ejemplo que planteamos anteriormente frente al currículo. Vean que las extensiones de las preguntas son distintas. Hay algunas extensiones más largas, otras más cortas. En la mayoría de las opciones de respuesta hay una extensión similar entre las opciones de respuesta, cuando todas son muy largas o muy cortas, en este caso son similares, no exactamente iguales, pero similares. Todo eso hace parte del diseño de la prueba. Hace parte del diseño instruccional de la prueba, hace parte de la estructura en el deber ser de la prueba. Y algunas aparecen con elemento de distracción. Hagan un ejercicio también inclusive comparativo. No es el caso hoy, pero podríamos haber tomado todas las opciones de respuesta como la A, o como la B, o como la C. Y eso no es un problema, son opciones. No nos tracemos de que como hemos contestado 5 opciones de respuesta A, entonces la opción 6 debe ser la B, puede ser la A. Todos son distractores y en el curso que el grupo GEAR propone, eso está muy claro. Cómo abordar la parte temática, cómo abordar la parte técnica, cómo abordar los distractores, cómo abordar todo el elemento de generar una rutina de respuestas permanentes y una retroalimentación que permitan enlazar precisamente el aspecto temático de cada área, en este caso lo pedagógico, con el elemento técnico de respuesta. Andrea, sigamos por favor. Un tercer punto que se espera desde el MEN y con el Consejo Nacional de Apoyo Logístico e implantar en la prueba es el referente de calidad educativa. Y aquí es importante traer a colación lo que el Ministerio dice alrededor del tema, que también lo tocamos más adelante en otra parte. El MEN establece que una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar brechas de inequidad, y en la que participa toda la sociedad. ¿Por qué traje ese texto del Ministerio de Educación Nacional en algunas de sus guías? Porque en resumidas palabras plantean lo que significaría la calidad educativa. Es decir, una institución que se precie trabajar con referentes de calidad debe cumplir ese texto en su modelo de desarrollo, en su PI, en su manejo docente, en todas las estructuras reglamentarias, con referencia a sus currículos que nos hemos definido como nacionales o como ideales, digamos, genéricos o estándar, por decirlo de alguna manera, aunque no es un término adecuado. Es como ese referente, desde esos ideales, de esos elementos identitarios, se llevan, insistimos, a un marco contextual de una institución o de una región donde está una institución, a una institución y luego un aula. Pero como en cada aula
cómo en cada actividad de nosotros como maestros, cómo cada directivo docente, cómo cada miembro de la entidad donde estamos inmiscuidos a nivel educativo, tenemos un referente de calidad. Y no solamente lo nombramos, en todos los países hay un referente de calidad, en todos los marcos de directivas, cuando la institución decide, por ejemplo, acceder a estas normas ICONTEC o normas internacionales de calidad, hay un referente identitario importante, hay una misión, hay una visión, etcétera. Esa calidad educativa está esbozada en palabras, pero ¿cómo la llevamos a la práctica? Ese texto, en gran medida, lo que traduce es cómo se esperaría que la institución transforme vidas, transforme contextos y transforme sociedad en referencia a un mayor nivel desde el punto de vista de equidad, de inclusión, de participación, pero también a un mayor nivel desde el componente ético, de respeto a los derechos y a los deberes de todos los ciudadanos. Démosle a Andrea, por favor. Entonces, ¿qué se espera de nosotros, compañeros, como maestros, que estamos esperando ascender o hacer una movilidad? Que la educación, o que entendamos que la educación es un proceso de formación permanente. Se dice que ojalá a lo largo de toda la vida, desde el punto de vista personal, cultural y social, que se fundamente en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes. Concepción integral. ¿Qué entendemos por concepción integral en un país? ¿Qué entendemos por dignidad? ¿Qué entendemos por derechos y deberes? Hay unos que nos plantean desde ese horizonte general, por ejemplo, la Constitución Nacional y ciertos elementos de esas normas que nos regulan como sociedad, pero también cómo vemos eso plasmado en un manual de convivencia, en un reglamento académico. Esos son referentes de calidad. Es un tema amplio, un tema complejo, que engloba muchas cosas, pero que va a ser evaluado en esta prueba. Adelante, Andrea, por favor. Los profesores de una asignatura se han reunido antes de comenzar el tiempo de estudios para crear una nueva planificación, ya que la anterior versión, creada por sus antecesores, no tenía mucha claridad en algunos aspectos importantes, como las intencionalidades o intenciones educativas y la evaluación, dando como resultado que las prácticas educativas no tuvieran una orientación adecuada. Para que sea oportuna la planificación, antes de consolidarla, los profesores inicialmente deberían tener en cuenta: opción A, la cultura, las teorías de aprendizaje, las estrategias de gestión y el ambiente en el que se desarrollarán las prácticas, porque deben de decidirse sobre esos aspectos que permitirán crear una estrategia educativa oportuna. Opción B, el contexto, las estrategias de gestión, la naturaleza de la materia y los tipos de estudiantes con los que se llevará a cabo el acto educativo, porque la caracterización de esos aspectos ayudará a tomar decisiones más acertadas. Opción C, el tiempo, los procesos de selección, las teorías de aprendizaje, las estrategias de gestión que son necesarias para llevar a cabo el acto educativo, porque se convertirán en una ruta idónea para desarrollar el proceso educativo. 5 segundos, compañeros, colegas, amigos. Andrea, adelante. Esta es una de las preguntas que genera mucha discusión en cuando se puede abrir un debate, porque las respuestas A, B y C, en principio, todas son válidas. Es una prueba bien diseñada, una pregunta bien diseñada. Es decir, cuando uno lee la pregunta A, independiente, la opción de respuesta A, sin tener como referente muy claro la opción de pregunta, uno diría, claro, hay que tener en cuenta la cultura, claro, las teorías de aprendizaje, por supuesto las estrategias de gestión, por supuesto el ambiente. En la B, claro, el contexto, las estrategias de gestión, la naturaleza de la materia, los tipos de estudiantes, claro, eso es importantísimo. C, el tiempo, los procesos de selección, las teorías de aprendizaje. Cuando uno lee así, todo es importante. A la hora de hacer políticas de calidad, políticas curriculares, políticas de plan de aula, eso hay que hacerlo. Se nos ha invitado siempre, eso es un asunto de política educativa, a que tengamos en cuenta la participación de todos los actores, de todos los agentes educativos, que tengamos en cuenta la voz de los profesores, de los estudiantes, de los egresados, del sector productivo, de los padres de familia, que preguntemos en el contexto, que sepamos el ambiente cómo se da, los chicos en qué contexto específicamente social viven. Todo eso es importante, claro, pero la pregunta que nos plantean es:
vean al final lo que se plantea. Para que sea oportuna la planificación, que es fundamental en una política de calidad, antes de consolidarle, antes de consolidarla, que hay que tener en cuenta todos los referentes previos a, ¿cierto? Cuando hablamos de la opción B, ese antes ya nos traslada a un después, porque se habla de la naturaleza de la materia. Ese antes es sin llegar al detalle de la materia. Por eso es importante la lectura adecuada de ese elemento referencial. La opción C, el tiempo, también es un elemento posterior a una primera fase de planificación. Es decir, aquí lo que nos están preguntando es si entendemos cuáles son las fases de planificación, que es clave dentro del horizonte de calidad de los referentes de claridad. Hay que planificar, sí, y planificar tiene etapas, unas etapas previas, unas etapas de desarrollo, unas etapas de evaluación y unas etapas de reestructuración o lo que llamaríamos un ciclo permanente de mejoramiento. En esta pregunta nos plantean el antes de la planificación, la etapa previa al estricto sentido de planificación. Por eso es que de las tres opciones de respuesta, la que más se acerca es la A con relación a la que ya hemos visto como opciones B y C. Aquí un pequeño paréntesis es, vean que en esta estructura de pregunta, frente a las dos previas que hemos visto, las opciones de respuesta son más extensas, más densas, más cargadas conceptualmente. Esos son también elementos de distracción. Las opciones de pregunta o respuesta más extensas, más largas en términos de texto, usualmente son las que mayores distractores pueden tener. Y las que tienen menor extensión, es clave entender la contundencia de la categoría, porque es clave que en esas preguntas y en esas respuestas tengamos muy clara la categoría específica que nos estén preguntando, porque son contundentes, son diferentes tipologías. No podríamos decir en estricto sentido que una pregunta o una respuesta larga es de más complejidad que una corta, pero de alguna manera una pregunta con respuestas de larga extensión se presta más a uno equivocarse, sobre todo por los distractores o por la carga conceptual que tiene. Andrea, adelante. El cuarto elemento es el PI. Y aquí traigo el mismo referente que traíamos adelante atrás en la política educativa, porque es que de alguna manera, cuando hablamos, ya hemos hablado de currículo, de didáctica, de referentes de calidad, de referentes ahora de PI, eso está relacionado. Son elementos muy específicos, pero en relación entre sí. Este referente también es dable tenerlo aquí como una perspectiva allá de calidad y aquí para tenerlo en cuenta en el PI. Sigamos, por favor. Y aquí, con base en ese referente de política, con base en ese referente general, les propongo un modelo de PI. Modelos de PI hay muchos, inclusive en la ley plantea un esquema básico, pero cada institución tiene un margen de maniobra alrededor de eso. Lo importante no es que estos sean o no los componentes del PI que usted conoce en su institución o que usted apoyó a construir como maestro, sino que tiene un PI a nivel genérico. Tiene unos elementos de orden institucional, un elemento identitario, un elemento histórico, tiene un elemento de referencial valorativo ontológico, es decir, lo que llamamos ahorita de la política de componentes referentes generales de misión, de visión, de objetivos, de políticas, un modelo pedagógico, donde deben estar estructuradas las concepciones, los principios básicos, las características del ambiente educativo que se espera. Ese es un modelo. Compañeros, el PI, el proyecto educativo institucional, es un elemento también de discusión muy amplio. El ideal es que sea participativa la construcción, que sea un documento abierto a cambios, a discusión, que se permee con el contexto, pero en términos formales es un documento que debe estar esbozado, ojalá no empastado, sino argollado para poderlo cambiar, pero a grandes rasgos casi siempre tiene estos, y sigamos, Andrea, los siguientes elementos. Una estructura que da cuenta de lo administrativo, es decir, un organigrama, instituciones más grandes que otras, como decíamos ahora, de orden rural. Hay instituciones unipersonales en ciertos lugares del país, en el Valle de Grandes Canelas hay en Antioquia hay muchas instituciones de lo que antes eran esas referentes de la escuela rural unipersonal, asociado ahora a una institución más grande, pero igual, ¿cómo lo entendemos eso como estructura administrativa escolar? Referentes conceptuales que entendemos por un referente conceptual desde el PI, que entendemos por proyecto, por educación,
los campos de acción. Hay instituciones muy enfocadas a media técnica, otras enfocadas al elemento de emprendimiento, otras enfocadas al elemento sociohumanístico, otras encargadas o muy cargadas o muy enfocadas a términos, por ejemplo, como el arte. ¿Eso qué significa? Relaciones. La institución siempre debe estar acorde a una relación hacia afuera y hacia adentro en doble vía, que convenios. Es decir, vean que aquí es un modelo que nos indica a grandes rasgos que desde el ministerio plantean que el PI tenga toda la estructura referencial de lo que somos como institución, de lo que aspiramos a hacer en términos de impacto social, en términos de desarrollo pedagógico y curricular, en términos de relacionamiento con el sector, en términos de retorno a ese relacionamiento y en términos de corte administrativo y académico. El PI entonces es lo que permite que una institución se desarrolla, viva, se desenvuelva y crezca. Y por eso insistimos en algo muy importante, y ustedes deben tenerlo referenciado, y es que sea un proyecto en permanente construcción por parte de todos los actores en las diferentes dinámicas de discusión y reflexión que el mismo PI debe darse. Démosle adelante, Andrea, por favor. En una institución educativa se piensa en implementar una política nueva educativa que ha expedido el MEN, dirigida a los estudiantes para que aprendan a crear proyectos de emprendimiento. Por esta razón, los profesores han decidido reunirse para idear actividades piloto y diseñar una evaluación que permita establecer los posibles efectos y resultados que tendrá dicha política en su escuela. Con esta información es posible determinar que el contenido que deben elegir los docentes y que más se ajusta a este caso es el diseño que propone la evaluación A, la evaluación inicial, porque pueden identificar todos los factores que constituyen las condiciones de aplicabilidad, como son los recursos que se necesitan para efectuarla, o la evaluación explícita, porque revela información necesaria sobre la situación de la nueva política, lo que ayuda a hacer comparaciones con otros institutos que ya la han aplicado, o la opción C, evaluación experimental, porque pueden someter a varios grupos bajo diferentes variables que les permitan establecer comparaciones y conclusiones al final del proceso. 5 segundos, compañeros. Andrea, adelante. Bueno, aquí hay un componente importantísimo que dentro del marco del PI, dentro del marco del referente de calidad y dentro del marco del referente curricular debe tenerse en cuenta, aunque es un criterio que veremos dentro de la presentación, es clave en esta prueba que ustedes están enfrentando, y es la evaluación. La evaluación se ha entendido tradicionalmente como la que refiere a la mirada del maestro frente a su discípulo, frente a su estudiante. Pero también la evaluación es de corte autoevaluativo, también es una evaluación del estudiante hacia su maestro, hay una evaluación institucional en general, hay una evaluación desde afuera hacia la institución, es decir, hay que entender la evaluación no como la calificación o no como el acto de reprendación de ciertos elementos del maestro a sus estudiantes, sino como un marco de actuación permanente. La evaluación en este marco del PI, en este marco de orientación, aquí tiene que ver es con un referente de cómo plantear una nueva dinámica institucional frente a un cambio que se espera hacer en la institución en relación con una propuesta del Ministerio de Educación que habla de emprendimiento, que en estricto sentido sería una orientación curricular. Vean cómo uno puede ir enlazando todo. Hay directrices nacionales, en este caso de emprendimiento, que afectan el currículo. Ese emprendimiento debe ser asimilado en cada institución de acuerdo a un modelo del PI frente a su modelo pedagógico y demás, y debe ser trabajado por los maestros a poder ser desarrollado cotidianamente para poderlo hacer que necesitamos hacer. Entonces, se propone una evaluación inicial o explícita o experimental. Compañeros, ustedes identifican desde el modelo de planificación, del modelo de desarrollo de proyectos, qué es evaluación inicial, qué es evaluación explícita o qué es evaluación experimental. En cada una de las opciones de respuesta hacen un esbozo, digamos, a grandes rasgos de lo que es cada una, pero lo entendemos, es uno de los temas que tenemos que estudiar. En este caso, dada la dinámica propuesta en la pregunta y dada la tarea que se espera resolver,
se propone como opción correcta, o más correcta, mejor, que hagamos una evaluación, o que los maestros hagan una evaluación experimental, porque es un trabajo precisamente de identificar grupos, de permear posibilidades y de incorporar a la dinámica institucional una nueva área, un nuevo proyecto de emprendimiento con base en experimentación previa, no implementarla de una en toda la institución, sino plantearla por etapas o por medio experimental precisamente. Entonces, la discusión queda abierta también, es obviamente habrá muchas posibilidades de interpretarlo, en cada institución puede haber diferentes referentes, pero lo que se esperaría con base en lo que la pregunta nos plantea es que en este caso la evaluación que sea la adecuada para ese ejercicio que nos plantean desde el referente de la pregunta, él lo experimenta. Andrea, diga adelante, por favor. El quinto criterio nos esperan o que nos espera en la prueba de ascenso es el de modelo pedagógico, o más de modelo pedagógico, de modelos pedagógicos. Importante, hay referentes de modelos pedagógicos teóricos, ustedes seguramente lo han estudiado, hay diferentes posturas pedagógicas, hay diferentes referentes desde la literatura, desde la práctica, el estudio de licenciaturas y demás. La gran pregunta es también cuál modelo pedagógico acoge la institución donde usted está y cuál modelo pedagógico o cómo ese modelo pedagógico más bien usted lo lleva a su práctica cotidiana como maestro. Entonces, los modelos pedagógicos a grandes rasgos pueden definirse como el conjunto de acciones planificadas, organizadas y relacionadas entre sí que emprende el colectivo de una institución educativa, obviamente liderado por su equipo directivo y académico, para promover y garantizar el logro de aprendizajes. Compañeros, de pronto lo que digo es una verdad de perogrullo, pero qué bueno que lo tengamos completamente introyectado. Hacemos una estructuración pedagógica ligada a unos marcos curriculares, ligados a unas didácticas específicas, ligadas a una planificación de unas políticas para que haya aprendizajes. En la escuela, lo que debemos propiciar son aprendizajes. Alrededor de eso hay muchas otras cosas, pero cuando hablamos de modelos pedagógicos, en relación con lo que acabamos de decir, los aprendizajes son los claros. Es decir, el trabajo para que los estudiantes transformen sus vidas, transformen sus conocimientos, construyan sujetos de acción social. Y sus componentes de esos modelos son opciones didácticas, obviamente la estructuración de asignaturas y proyectos transversales, estrategias para las tareas intra y extraescolares, el uso articulado de recursos y los tiempos para aprendizaje. Es decir, un modelo pedagógico tiene un referente de aprendizaje y toda una estructura metodológica que los liga con lo didáctico. Por eso es tan importante, y en la prueba ustedes lo van viendo, se habla en principio de didáctica, aquí de pedagogía, ya hablamos de política. El orden es, digamos que aleatorio, no es que algo sea más importante que otro, sino que todo tiene un universo propio, pero en relación con lo demás. Adelante, Andrea, por favor. Un profesor llega a una institución educativa que tiene como modelo el enfoque de carácter conductista, el cual tiene dinámicas específicas que apuntan hacia la obtención de conocimiento a través del método científico. Sin embargo, en su ejercicio educativo, este profesor ha optado por hacer en las clases ejercicios evaluativos de argumentación e involucra a los estudiantes en los temas a tratar para que éstas no sean magistrales, es decir, las clases. Además, ha estado experimentando con la organización de los contenidos, por lo que no los da de manera lineal. Con esta información puede afirmarse que el profesor no tiene una relación aceptada con el enfoque porque es A. Necesario que se apliquen los exámenes memorísticos de acuerdo a un orden de los contenidos que permitan verificar la pertinencia de las clases y la capacidad magistral del profesor para enseñar y liderar. B. Indispensable que exista en el currículo un orden que va desde lo más simple a lo más complejo, en donde el profesor es quien conoce y transmite el conocimiento que luego ha de ser evaluado y comprobado. Y C, importante que las actividades evaluativas estén enfocadas en la aplicación de los contenidos que demuestren que los estudiantes conocen y asimilan los saberes adquiridos en las diferentes clases y actividades. 5 segundos. Andrea. Vean, en la prueba, cuando hay una pregunta que se basa en la negación, se debe resaltar. Miren el no muy resaltado.
Con esta información puede afirmarse que el profesor no tiene una relación adecuada con el enfoque porque en toda esa maraña de información, en toda la maraña de distractores, ¿cuál es el enfoque? Vean que nos preguntan por un enfoque al final y nos han dicho que ese enfoque está en la primera parte de la pregunta. Enfoque de carácter conductista. Vean lo que dice. Un profesor llega nuevo a una institución educativa que tiene como modelo el enfoque de carácter conductista. Distractor. En la mayoría de organizaciones escolares actuales, no en todas, ya el enfoque conductista no es el que prima. Hay otros enfoques de orden más contemporáneo, pero algunas puede ser un elemento fundamental. ¿Qué pasa, compañeros, si un maestro que tiene un enfoque constructivista, por ejemplo, llega a una institución con un enfoque de carácter conductista? Eso es lo que pasó aquí. El profesor llega, se encuentra un PI donde el modelo pedagógico se acerca al conductismo y lo que hace es acciones que le parecen muy importantes y muy válidas, pero que se alejan del modelo. ¿Es lo correcto? ¿Es lo que se debe hacer? Son discusiones que nos quedaríamos aquí mucho tiempo en hacer. Lo importante es que en esta pregunta se dice que lo que hace el profesor no tiene relación directa con el enfoque porque opciones A, B y C. Vean que la opción habla de exámenes memorísticos. Vean que el marco referencial de la pregunta nos hace referencia a evaluación, hace referencia a orden de contenidos. La opción B habla de un currículo que va desde lo más simple a lo más complejo, donde el profesor es quien conoce y transmite el conocimiento. Compañeros, la opción B, en términos curriculares, en términos evaluativos, en términos pedagógicos, es la acepción clara del modelo de enfoque conductista. Una secuenciación clara de lo curricular, muy simple a lo más complejo, por lo menos idealmente, donde hay un protagonismo centrado en el profesor y donde el estudiante es un sujeto, bueno, por lo menos se considera que debería ser más receptor, puede llamarse pasivo, ¿cierto? Y que la evaluación se supedite a lo que esa transmisión se dio. Ese es el resumen del conductismo. Por lo tanto, aunque la opción A y la opción C tienen relación también en algún sentido con lo que significarían elementos del conductismo, la opción B resume lo que es ese enfoque. En las otras hay elementos importantes, desde lo evaluativo, desde la parte de memoria, etcétera, que están muy relacionadas con la parte del conductismo, no son exclusivas del conductismo que están muy relacionadas, pero la opción B es un resumen muy tajante, muy directo de lo que es el conductismo y que respondería a ese no tiene una relación acertada. Compañeros, esta es una de las preguntas que como pregunta y como opciones de respuesta es distractora, porque la mayoría de maestros en la contemporaneidad ya no somos conductistas. Por lo menos es lo que se espera del ministerio. En el ministerio se espera que ya hayamos atravesado, hayamos permeado, hayamos transformado una visión conductista hacia una visión más social, más constructivista, más de otro corte, donde el maestro se piense distinto. Por lo tanto, en muchos casos, me precio en ese caso de serlo, peleo mucho con el conductismo, aunque lo entiendo y en cierto momento lo practiqué. Esa es una pregunta que nos distrae porque nos pone a pelear con nosotros mismos, ¿no es cierto? Sobre todo porque nos plantea cómo así que todavía hay una institución con orden conductista y las puede haber. Entonces, esa pregunta se plantea como estructura general para hacer en sí misma un distractor. Andrea, sigamos por favor, que ya el tiempo nos apremia. El sexto tema habla de teorías de aprendizaje. Recuerden que decíamos, y ustedes bien lo saben, son maestros y lo aplican todos los días, que lo pedagógico se relaciona con directas líneas de aprendizaje que permean o que se permean a través de la didáctica, ¿cierto? De la pedagogía se refiere al saber o discurso sobre la educación como proceso de socialización, de adaptación. En sentido estricto por pedagogía entendemos el saber riguroso sobre el aprendizaje y sobre la enseñanza. La enseñanza es el proceso intencional y planeado para facilitar que determinados individuos se apropien o aprendan creativamente de alguna porción de contenidos para elevar su formación. Teorías de aprendizaje. ¿Cómo aprenden los seres humanos? ¿Cómo aprenden los jóvenes?
cómo aprenden los niños, cómo aprendemos los adultos, cómo también los profesores aprendemos con los estudiantes, cómo una institución educativa aprende con lo que pasa todos los días en su quehacer cotidiano. Eso se refiere a esos procesos intencionados y planeados de aprender y enseñar. Y eso tiene que ver con todo el elemento del modelo pedagógico y toda la componente didáctica. Vean que ustedes bien, lo reitero, no tienen por qué decir que no lo saben. Se relaciona currículo, didáctica, pedagogía, etcétera, pero cómo la prueba de alguna manera va permeando eso. Y en ciertos cubículos, en ciertos espacios independientes, pero también relacionados entre sí. Adelante, Andrea, por favor. Una institución educativa ha decidido cambiar su enfoque pedagógico dadas las nuevas demandas del contexto y los bajos índices de vida laboral y académica de sus egresados. Por esta razón, adoptan el enfoque crítico para que los estudiantes puedan adquirir el perfil pertinente. Para que los estudiantes puedan aprender bajo los criterios que demanda este modelo, los maestros de esta institución deben ejecutar acciones que ayuden a que se dé un pensamiento crítico en los estudiantes, la capacidad de resolución de problemas sociales y la memorización de los diferentes contenidos que posibiliten el conocimiento del contexto. Implementar tareas que posibiliten llevar a cabo la exploración, la reflexión y el análisis que demuestra el conocimiento memorizado que puede ser expresado a través de la propia palabra y que da pie a la comprensión del contexto. O C, elaborar actividades que permitan la discusión de temáticas con compañeros, la investigación y la constatación de información que facilita la comprensión de la realidad del contexto y la solución de sus problemas. 5 segundos. Andreita. También una pregunta en este sentido distractora por todos los lados, ¿cierto? Cambiar el modelo de enfoque pedagógico, nuevas demandas de contexto, pero efectos que son complejos, bajo índice laboral, etcétera. Para que los estudiantes puedan aprender bajo los criterios que demanda este modelo, los maestros de una institución deben, ¿cierto?, ejecutar acciones que ayuden a que se dé un pensamiento crítico, implementar tareas que posibiliten llevar a cabo exploración o elaborar actividades que permitan la discusión de temáticas con compañeros. La gran pregunta es, la pregunta dentro de la pregunta es, ¿sobre qué nos están preguntando? Cambiar su enfoque pedagógico dadas las nuevas demandas bajo ciertos criterios para que puedan tener qué tipo de criterios, ¿cierto? Aquí es importante entonces entender que nos preguntan por un enfoque de corte crítico. Compañeros, sabemos que es un enfoque de corte crítico desde la perspectiva pedagógica, de las teorías de aprendizaje, desde la perspectiva de eso es lo didáctico, desde el referente curricular. El enfoque crítico se resume en la opción C. En la opción A y en la opción B hay elementos de criticidad. Se habla de pensamiento crítico, por ejemplo, en la opción A. Pero el resumen claro de lo que es el enfoque crítico lo da la opción C. Por eso es la opción correcta, sin desconocer, como ya creo que es claro en las opciones de las 5 opciones de preguntas previas, que las opciones de respuesta leídas independientemente pueden ser válidas, o pueden ser válidas para otro tipo de pregunta, o para una pregunta modificada, esta misma con un enfoque con ciertos elementos de cambio. En el curso, específicamente que GEAR les propone, hago un ejercicio muy en una parte de lo curricular con los estudiantes, y es que de lo curricular específicamente, tomo una pregunta y la repito 6 veces. Básicamente la pregunta es la misma, con pequeños ajustes. Y lo que cambiamos es ciertos elementos de la pregunta y ciertos elementos de la respuesta. En las pruebas es muy usual que por elementos de distracción o por elementos de comprobación se haga la misma pregunta o preguntas muy similares con diferentes opciones de respuesta. O que haya unas mismas opciones de respuesta para diferentes preguntas. Eso hace parte del diseño de la prueba. Entonces, en este caso en particular, es importante entender que la opción C, insistimos, hace parte de una relación directa con lo que entenderíamos desde los enfoques de guías de trabajo del ministerio por enfoque crítico. Adelante, Andrea, por favor. El último, no siendo el menos importante de los criterios que se van a evaluar en la prueba,
tiene que ver con la evaluación. Particularmente para mí como maestro, como directivo, que también lo soy, como persona vinculada a la educación, es el tema más complejo, pero el más hermoso de todos, la evaluación. Es un proceso de recolección de información y de establecimiento de posiciones con relación al sistema de criterios o de parámetros que puede ofrecer el conocimiento necesario para adecuar los esfuerzos y redireccionar la tarea pedagógica. Apunta a varios sentidos, sobre todo valor del aprendizaje. Por eso hablamos ahora de pedagogía, de didáctica, evaluamos aprendizajes, permite obtener información de un modo sistémico para valorar un estado de cosas y para tomar decisiones. Y no es una actividad necesariamente descriptiva, se evalúa sobre todo para actuar. Eso es un resumen de lo que el ministerio en diferentes días ha puesto como evaluar. Evaluar, compañeros, no es calificar. Evaluar no es hacer exámenes. Evaluar no es poner una nota o un criterio o una letra. Evaluar es mejorar. Evaluar es preguntar cómo estamos haciendo las cosas. Y evaluar es todo un elemento de desarrollo conceptual, categorial y de acción para que las cosas se mejoren, para que los aprendizajes y las prácticas cotidianas tengan un sentido renovado cada vez más. Un tema apasionante, insisto, desde los que más me gusta de toda esta temática. Lo dejamos de séptimo por simple razón de orden, de formal, pero no es un asunto de que sea el menos importante, insisto. Andrea, revisemos la última prueba. Un profesor ha notado que sus estudiantes se sienten desanimados ante su clase, no participan y no manifiestan dudas o aportes frente a las temáticas. Por esta razón ha decidido implementar una estrategia que ayude a los estudiantes a pensar y reflexionar de forma crítica frente a las temáticas que ven en clase. Ante esta situación, el profesor debe implementar a preguntas abiertas y debates que permitan potencializar sus conocimientos acerca de la materia, lo que desencadenaría en una actividad de pensamiento y de posicionamiento. B, proyectos de aula e informes de lectura que ayuden a que los estudiantes evidencien sus conocimientos respecto a los temas de la materia, abriendo paso a la vez a la reflexión. O C, resúmenes y reseñas que potencialicen la actividad de pensamiento reflexivo en torno a los contenidos de la clase, permitiendo a su vez asumir una postura frente a ellos. Los últimos 5 segundos, compañeros. Andrea. La razón por la cual el docente ha decidido implementar una estrategia que ayuda a los estudiantes a pensar y reflexionar de forma crítica. Pensar y reflexionar. Nos llevan, aunque no es explícito, es un componente de qué tipo de evaluación va a crear. Es una pregunta donde el término categoría de evaluación no está en términos directos, pero que es claramente relacionada o orientada a que el maestro que esté contestando esta pregunta entienda lo que es la evaluación desde una perspectiva crítica, ¿cierto? Y desde esa postura, entonces, la opción A es la que se plantea más cercana. Volvemos a plantear, compañeros, opciones B y opciones C no es que sean en este sentido anómalas o desprovistas de verdad o desprovistas de posibilidades, pero en términos de la pregunta, la opción A es la más pertinente. Andrea, cerremos presentación, por favor, y planteemos un par de términos finales. Muchas gracias por tu apoyo. Reconozco entonces mi incapacidad para pasar diapositivas ahora en Meet, pero aprenderé, lo prometo. Lo evalúo para mis propios proyectos de mejoramiento. Algún botón no me funcionó. Compañeros, recuerden que nos propusimos hoy hacer una relación entre elementos categoriales, los 7 elementos que la prueba va a contener en esta ocasión. Obviamente, yo esperaría que si hay preguntas ahora no tengan que ver con el detalle que es currículo, que es pedagogía, porque nos quedaríamos aquí conversando hasta pasado mañana, sino lo importante entender cada categoría, cada criterio, cada área de desempeño, cada área de preguntas. Lo segundo, un ejemplo que se acerca en este sentido digamos que, bueno, más bien no en este sentido a una sola categoría, inclusive varias preguntas como ustedes lo pudieron ver se relacionan con varias temáticas, pero esa es la prueba, no hay como que en la prueba pedagógica se subdivida, primero preguntan de currículo, segundo de didáctica, tercero no, todo está mezclado, pero hay que entenderlo en su proporcionalidad y su identidad. Tercero,
tratar de esbozar elementos importantes de lo que significa la elaboración misma de una pregunta, la forma de abordarla, la forma de entenderla, elementos de distracción y demás. Compañeros, en a gran modo, lo que he presentado hoy es la estructura básica de un curso de tipo o del grupo GEA. Es decir, hay unos primeros elementos que contemplan referentes categoriales, hay conferencias, hay charlas, hay documentos, hay diferentes cosas. Segundo, se lleva a unas dinámicas de preguntas y respuestas parecidas o diferentes a lo que acabo de plantear, con diferentes niveles de profundidad. Pero lo más importante es que en cada una de esas preguntas que usted conteste durante toda su formación hay retroalimentación. Y cuando usted se equivoca en alguna opción de respuesta, el grupo o la propuesta del grupo es que usted encuentre el por qué se equivocó y pueda seguir perfeccionando. Hay tips técnicos también, no únicamente de categorías conceptuales, sino de categorías de técnica como tal de respuestas. Insistimos en distractores, en formas de elaboración de preguntas, en bueno, muchas cosas que son técnicas y que permiten que ustedes hagan con los simulacros y con esos referentes conceptuales una apropiación que permita, ojalá, el éxito en su prueba. Aparte hay un apoyo desde muchos frentes digamos, de expertos, de apoyos técnicos y todo, que les permiten a ustedes hacer cada vez una mayor apropiación de los procesos. Y por supuesto hay simulacros reales, digamos, bueno, o simulacros que se acercan a la realidad de la prueba. Yo los invitaría de todo corazón, también lo hago con toda la intención desde mi participación en el grupo, a que si lo pueden hacer, adquieran el curso. Yo creo que tanto el sindicato como el grupo GEAR han venido avanzando en una negociación que esperamos sea exitosa para todos ustedes en cuanto a que para cada uno de ustedes el valor sea más favorable, que haya un porcentaje de descuento interesante, que haya una posible trabajar en equipo ustedes como grupos, como lo hicimos hoy. Bueno, es una manera, digamos que mucho más condensada de hacerlo, pero que haya grupos de estudio particularmente de interés ustedes como miembros o no del sindicato, pero sí como maestros de la importante región del departamento del Valle, tengan la forma de prepararse conjuntamente para la prueba. Pero más allá de eso, ojalá les invitamos a adquirir la prueba con base en los digamos que en los beneficios que se han venido ganando en el acuerdo entre el grupo y el sindicato. Pero más allá de eso, si no lo pueden hacer, compañeros, entendamos que se encuentra la preparación, el estudio. Ustedes en Internet también encuentran muchas posibilidades, pero desafortunadamente en Internet lo que ocurre es que a veces esa información que no ha sido decantada, que no ha tenido curaduría, que no ha tenido un juicioso espacio de deliberación y de planeación, como si está planteado en el grupo. Entonces, bueno, ahí les queda la dinámica, les queda la opción, la invitación. Por supuesto, espero que en esta hora, obviamente es complejo resumir en una hora y 10 minutos que llevamos temas tan complejos, pero bueno, el intento se hizo, la invitación que se me hizo la agradezco mucho tanto al grupo como al sindicato. Y bueno, Chile, usted dirá con Enrique entonces cómo seguimos. Hay un espacio que podamos hacer algunas preguntas y podamos responderla, y espero ver cómo respondió a la expectativa. Bueno, Juan Alejandro, ¿no? Nos dejas un buen sabor de boca. En realidad ha sido muy, muy interesante. Aquí hemos estado muy atentos también, pues uno toma sus notas, porque aquí somos maestros y maestras todos los que estamos asistiendo. Entonces, muy interesante lo que planteas. Desde este momento, compañeras y compañeros, abrimos la ronda de preguntas, entonces pueden levantar la mano para que nosotros con el compañero Enrique podamos dar las palabras, ¿sí? Y también podamos hacer las preguntas que hacen en el chat. A mí me parece interesante resaltarles, compañeros, lo que nos venía diciendo el compañero Diomedes y que tú también insistes en eso, Juan Alejandro, y es en la idea de la preparación. Incluso nos hablaban que ustedes tienen una charla que ya hicieron, la hicieron antes de sobre cómo hacer un plan de preparación para aquellos maestros que dicen, no, yo voy a trabajar, yo soy juicioso, soy autodidacta, lo decíamos al comienzo. Es decir, estas charlas, independientemente de que el maestro o la maestra decida inscribirse a un curso, pagarlo, estas charlas son para decirle al maestro, hay que prepararse.
no es suficiente decir, tengo el conocimiento del área, yo tengo una práctica pedagógica, hay unas normativas, como bien lo dijiste, hay unos referentes de calidad, el PI, cómo va, cómo hoy estamos hablando, aparte, estamos hablando de educación inclusiva, lo veíamos ayer en uno de los casos. Entonces sí me parece importante lo que se puede ganar por este lado, pero compañeros y compañeras, insistimos, abrimos todo un abanico de posibilidades. Usted puede armar sus grupos de estudio, estas charlas le van a ayudar. Por ejemplo, los 7 elementos a mí me parecen fundamentales. Me parecen fundamentales. Generalmente he visto charlas de que se centran en la praxis pedagógica, por ejemplo. He visto charlas preparatorias a la evaluación de ascenso centradas en dominio curricular, por ejemplo. Pero me parece que esta charla nos entrega un panorama muy extenso. Te agradezco por esos 7 enfoques, esos 7 criterios, porque nos va ayudando en esta tarea de ir preparándonos para la evaluación. ¿Preguntas, compañeros? Sí. Antes de Ángela, agradezco primero que todo a Alejandro pues por el panorama tan amplio que hizo sobre la charla, lo que tiene que ver con la parte pedagógica, muy interesante, y resalto pues recogiendo lo que mencionó la compañera Sirley, lo de los 7 enfoques que son bastante interesantes. Pero bueno, aquí lo importante es tener en cuenta las preguntas que surgen. En el chat, el primero que escribió fue Richard Ordóñez y plantea la siguiente pregunta: ¿cuáles son las diferencias entre modelos pedagógicos y enfoques? Posteriormente damos la palabra a Ángela Salazar. Bueno, yo quiero, antes de darle respuesta a modelos, enfoques, que es un tema complejo, muy interesante, resaltar lo que dije Chile hace un momento, es decir, esos 7 aspectos o 7 categorías o 7 criterios que van a ser los que van a ser contemplados en la prueba, uno como maestro piensa que todos los conoce, es decir, todos sabemos de didáctica, todos sabemos de pedagogía, todos sabemos de evaluación, porque es que eso nos hace maestros. Lo que hay que entender muy claramente es que no nos van a evaluar a mi práctica individual como maestro, ¿cierto? A usted no le van a preguntar, Enrique, ¿usted qué entiende por didáctica? ¿Cierto? Shirley, ¿usted qué entiende por currículo? O no le van a preguntar a Andrea, en su institución, ¿qué se entiende o cómo son los modelos pedagógicos? Esa no es esta prueba, es una prueba estandarizada, donde lo que se va a preguntar es un marco general de actuación para un cuerpo docente en un contexto del territorio colombiano. Por eso hay que salirnos un poco de la ropa del maestro que somos cada quien, que seguramente todos lo somos en nuestra dinámica muy buenos, y entendernos como parte de un colectivo dentro de una organización sistémica que, nos guste o no, es la que direcciona el Ministerio de Educación. Y el ministerio es el que decide finalmente a través de la prueba si nos ascienden o no. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro para entender que no basta con que nosotros sepamos de didáctica hoy, sino que sepamos qué se espera del maestro en didáctica, en currículo, pero además que analicemos casos, a veces cercanos, a veces no cercanos a nosotros, para que demos cuenta de esa dinámica. Ahora, frente a la dinámica o la pregunta de enfoques y modelos, digamos que en términos de categoría de planificación, en términos de categoría gruesa conceptual, el modelo es un referente que se puede replicar infinitamente. Es decir, un modelo pedagógico o un modelo de cualquier característica es aquel que usted lo toma y lo traslada del punto A y al punto B y prácticamente lo puede aplicar de la misma manera. Es decir, algo es un modelo cuando se puede traslapar desde diferentes contextos o en diferentes dinámicas y tiene aplicabilidad. Es decir, un modelo se precia de ser tal cuando ha sido validado investigativamente, cuando ha sido experimentado, cuando ha sido demostrado que tiene capacidad de resistir teóricamente lo que se le presente. Por eso hay diferentes modelos como tantas dinámicas históricas de la categoría expresada hay. Pues hay modelos de corte, en el caso pedagógico, para hablar de 2, modelos conductistas y modelos constructivistas. Cada uno ha construido históricamente todo un acervo teórico, toda una práctica, toda una literatura que usted lo replica en diferentes contextos y es perfectamente asimilable y con ciertas adaptaciones desarrollable. Ahora,
Dentro del modelo hay enfoques, ¿cierto? Es decir, el modelo engrosa posibles enfoques en sí mismos. Por eso entonces el modelo es una estructura más epistemológica, más de categoría general, más de categoría conceptual, con estructura muy resistente epistemológicamente, y el enfoque es cómo ese modelo se lleva realmente en la práctica. Y el enfoque sí puede ser un elemento mucho más contextualizado. Es decir, voy a hablarlo de una manera mucho más gruesa. El modelo constructivista es un modelo de corte mundial, ¿cierto? O sea, hay un referente constructivista desde los autores que han marcado un acervo educativo a nivel mundial desde hace muchos años y que en diferentes partes del mundo acogen para ser replicado. Ese modelo lo acoge, como otros ministerios, el nacional. Hablo del constructivista hoy, ¿cierto? Lo apropia, lo documenta, lo pone a liderar, a propiciar en el marco del territorio nacional, y se van adaptando enfoques. ¿Por qué? Porque el modelo constructivista tiene ciertos lineamientos para una institución ubicada en lo rural, unas ubicadas en el sector urbano, unas ubicadas en el Valle del Cauca, unas ubicadas en Antioquia, otras el territorio nacional es muy diverso. Siendo un modelo constructivista único que el ministerio considera importante tener presente dentro de su normativa, dentro de sus lineamientos, se permite la libertad de los enfoques según los contextos. Y por eso es que se habla de modelos genéricos y también de enfoques particulares. Uno en el PI traza un referente del modelo grande, fuerte, y lo relaciona o lo direcciona con el enfoque que bien puede también haber sido replicado en otra institución o en otros lugares, pero lo particulariza para la propia. En resumidas cuentas, compañeros, no recuerdo el nombre de quien preguntó, el enfoque depende del modelo. Y el modelo tiene una estructura epistemológica prácticamente, no llamemos indestructible, pero tan sólida que es tan resistente que requiere un cambio paradigmático para ser transformado o desestimado. Y espero haber resuelto lo mejor posible la pregunta, Enrique. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Juan Alejandro. Espero que Richard se sienta pues complacido Richard, con lo que dijo. Y le damos la palabra a Ángela Sí, Salazar. totalmente. Gracias, Richard, hombre, pregunta. Bueno, buenas noches y gracias pues el maestro Juan Alejandro por la explicación. De verdad que pues uno en el quehacer trabaja de manera contextualizada y esta es como lo especificó ahora. Son unas pruebas pues estandarizadas, es como un deber ser de acuerdo a unas directrices, a unas políticas. Y uno deja de lado como esa parte de ubicarse uno solo desde el contexto o desde la manera como subjetiva. Uno debe dejar a la hora de pues, encontrar la respuesta más acertada, porque pues todas tienen que ver, pero hay palabras claves que uno va encontrando en la respuesta y allí pues eso le van dando también a uno como la pista para saber cuál es la más acertada, como ahorita como se hizo el ejercicio, que me pareció muy chévere porque es práctico. La mayoría de las veces las charlas son muy teóricas allí y esto me pareció muy interesante. Entonces, pues más que todo era para agradecer y que me parece muy pertinente y también preguntar pues ya con relación a el valor del curso, pues porque eso yo creo que muchos estamos con el interrogante también. Me parece muy importante hacerlo, es por la retroalimentación que se da allí y porque uno lo mira en situaciones específicas y diversas. Entonces, y relaciona todos estos conceptos, todas estas 7 categorías que se deben trabajar. Andrea, entonces Andrea, ¿cierto? Ángela, perdón. Ángela. Tú me das pie para resaltar o recalcar algo muy importante. Tú hablas de subjetividad y es clave entender eso. Nosotros, vea, si hay algo claro en quienes somos maestros es que lo hacemos en gran medida, un porcentaje muy alto por vocación, por amor, por gusto. Quien esté en la docencia o en el magisterio, digamos, por refilón o porque le tocó, a veces no aguanta el trote por muchas razones que ustedes más que yo conocen, ¿cierto? Y uno, obviamente, como persona, como sujeto, como profesional, le pone a eso un amor, un elemento subjetivo y también ligado a su formación y todo, de una manera muy importante.
eso es clave. No podemos desconocer que el maestro, ante todo, es un ser humano que siente, que transmite, que recibe y que es un sujeto de una acción colectiva. Eso no lo podemos olvidar. Pero lo que tú dices es clave recalcarlo. En la prueba como tal, ese maestro se subtrae de esa subjetividad y se convierte en una parte de un deber ser del maestro con una estructura mucho más sistémica y orgánica, ¿cierto? Eso para mí, Ángela, es la mayor dificultad a la hora de enfrentar una prueba esa, sobre todo en esta parte pedagógica, porque la mayor parte de los distractores de las preguntas, como traté de esbozarlo ahorita, es que lo pueden a usted a pelear con su subjetividad, lo pueden a usted a pelear consigo mismo y lo sacan de casillas. Ese es un distractor. Y es importante medirse allí y tenerlo presente y prepararse para ello. Porque si a usted le gusta que le digan maestro, porque usted lo siente como un maestro, que le digan profesor puede herirlo. Pero eso es un distractor, no pelee con eso. No pelee con el conductismo, no pelee con los padres que no participan, que en las preguntas puede aparecer eso. Eso lo distrae del objetivo central. Y lo que tú dices es clave. Hay algunas palabras, siempre en la respuesta correcta se relaciona con la categoría clara escogida en la pregunta. Es decir, hay relación directa. Hay que saber cuál es la trampita para poderla coger. Te agradezco mucho, Ángela. Frente a la pregunta del valor, sí le pido auxilio a Andrea o a Chile o a Enrique, porque yo sí, como buen maestro, me dedico a lo que me gusta, pero no manejo hojas de plata. Sí. Andrea, te quiero dar la palabra, pero antes insistirle a los compañeros, a los afiliados a CIEVA que hemos estado en conversaciones. No me conocía contigo, pero tú lo has hecho a través de nuestra compañera Lady Diana, pero sí sabíamos de ti porque somos todo un equipo pues ahí detrás mirando cómo resolvemos. Yo le decía a Juan Alejandro que yo soy de la línea de él. Tú eres de la línea de la compañera Lady Tatiana, por si está también por ahí. Entonces, compañeros y compañeras, en el terreno de las negociaciones, pues empezamos a hablar con el grupo GEAR por su trayectoria, por su experiencia, lo que ellos ofertan en las redes, en las páginas, y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no nos colaboras ahí con unas charlitas? Porque a los maestros les interesan, unas charlas que dejemos abiertas. Y ustedes al final de cada charla, pues les cuentan a los compañeros de qué se trata el curso que ustedes tienen, pero también colabórennos ahí con una rebaja para los compañeros. También hicimos eso, entonces te doy la palabra para que converses con los compañeros, a ver qué les gusta, si les motiva, e indistintamente de que sea con el grupo GEAR, la invitación es a estudiar, a entrenarse, a practicar para llegar mejor preparados a la prueba. ¿Listo? Bueno, muy buenas noches para todos. Me presento, yo soy Andrea Morales, yo soy la líder del área de atención al cliente y bueno, toda la encargada de la parte de alianzas. En este caso, entonces, como Sirley lo decía, hemos estado pues entablando una conversación directamente con Lady para brindarle pues como los beneficios, la oportunidad que se puedan preparar y, ¿por qué no?, adquirir el curso con un precio un poco más bajo que lo que normalmente solemos tenerlo a la venta, ¿cierto? Digamos que en este momento Juan Alejandro y Diomedes les han dado ya un abrebocas directamente de lo que van a encontrar dentro de nuestra plataforma, dentro de nuestro curso, y se les ha indicado que se les va a brindar un cupón de descuento. Ese cupón de descuento es del 20%, ¿sí? El costo del curso actualmente o su precio regular es de 296.000 pesos y con el 20% de descuento cada uno estaría realizando el pago por 236.800 pesos. Ese es el valor en el que ustedes ya con el descuento estarían realizando pues el pago. ¿Cómo lo hacen? Nosotros tenemos un cupón directamente asignado al sindicato, independientemente de que sean asociados o no, van a adquirirlo a través de este cupón. Les voy a hacer acá un pequeño pues como ejemplo para que tengan conocimiento. Sin embargo, nuestras líneas están habilitadas a través del WhatsApp, a través de línea telefónica, por si tienen alguna novedad, para que tengan pues directamente la propiedad de cómo realizar el proceso de inscripción, cómo aplicarlo pues sin que tenga ningún inconveniente, sin ningún error. Entonces nos pueden contactar y con todo el gusto pues les estaremos ayudando. Entonces, no sé si de pronto acá me están visualizando, no. Todavía no. Listo. Ahí ya.
Ya está cargando. Ok. No me diga que le pase porque me equivoco. De pronto ahí ya lo están visualizando. Aquí No, bueno, a los ver, enlaces. yo estoy viendo, ahí ya, Ahí ya. ya. Ok, Ya. listo. Entonces, esta es nuestra página principal. Cuando vamos y nos dirigimos a cursos, vamos a encontrar la variedad de cursos que tenemos habilitados, porque nosotros pues ahorita estamos enfocados en ascenso y reubicación docente. Sin embargo, nosotros brindamos preparación para todo lo que tiene que ver con las convocatorias de la CNSC. Entonces, acá encontramos lo que es docente abierto y ascenso y reubicación. Nos vamos a enfocar en este, que es el que directamente nos está interesando a nosotros en el momento. Cuando ingresamos tenemos gran detalle, descripción sobre nuestro contenido, sobre lo que van a encontrar en el curso. Tienen una pequeña introducción y posterior a eso una descripción. Recordemos que en este curso se van a evaluar las competencias pedagógicas, disciplinarias, comportamentales. No se va a evaluar por una especialidad puntual, sino que va a ser de acuerdo al nivel. Y acá, a mano derecha, encontramos el costo, que es el precio regular, lo que va a tener, el nivel, coordinador, docente orientador, educación básica primaria, secundaria y media, preescolar y rector. ¿Listo? Cuando escogemos uno, voy a escoger uno acá aleatoriamente, le voy a dar clic en matricúlate. Ya el sistema nos va cargando y nos va a pedir acá una información. Aquí pues eliminemos esto que no nos corresponde. Vamos a hacerlo con mi nombre. Debemos diligenciar esto supremamente bien porque tal cual se indica acá, pues va a quedar el registro en el curso. Vamos a ingresar el número de documento de identificación. Debe estar sin puntos, sin espacio. El correo debe estar correctamente diligenciado porque allí es donde les va a llegar a ustedes un usuario y una contraseña para que puedan ingresar a la plataforma. Entonces es fundamental que estos datos estén correctos. ¿Listo? Bueno, dejémoslo acá. Antioquia. Y dejémoslo así. Acá vamos a encontrar los medios de pago, pero antes de seleccionar el medio de pago, debemos de ingresar acá a esta casilla que dice cupón de descuento, ¿cierto? El cupón que ustedes van a copiar acá es este, ASIEVA 20. Yo se los comparto acá en el chat o ya Sirley me dice si se lo comparto ya directamente y lo hace llegar a las personas interesadas para que hagan pues este procedimiento y lo tengan a la mano. Cuando yo le doy aquí a aplicar, el sistema carga, me dice que sí ha aplicado correctamente y me dice que ya me ha hecho el descuento pertinente y que voy a pagar 236.800 pesos, que fue el valor que les di inicialmente, ¿cierto? Y ahora sí, procedo entonces a seleccionar el medio de pago que sea más fácil para mí. Tienen muchísimas alternativas. Consignación bancaria, lo pueden hacer por Davivienda o Bancolombia en sus diferentes canales, ¿sí? También tenemos el QR de Bancolombia, que independientemente de la entidad bancaria en la que tengas la cuenta habilitada o el dinero, puedes escanear el QR y de inmediato el dinero llega, no tienes que esperar ciclos ni nada como anteriormente se tenía que realizar de un banco a otro. ¿Listo? Tampoco les genera cobro ni nada por ese tipo de transacciones. Y tienen la opción de pago en línea, que les brinda alternativas como Efecti, pagar por Gana, pagar con tarjetas de débito, crédito, hacer el pago por PS directamente y al momento en el que seleccionen una de estas entidades, bueno, o estas opciones de pago, pues directamente, digamos, voy a seleccionar, no sé, consignación bancaria y la opción de matricularme. Siempre debemos de finalizar con este botón. El sistema nos carga y nos lleva inmediatamente a otra página donde nos dice cuál es el número de matrícula. Esto es súper importante porque este código es el registro que va a quedar en nuestro sistema y te da
las alternativas, como les decía, directamente a Vivienda o a Bancolombia, o está el QR para que puedas realizar el pago por las diferentes entidades que incluso acá en este carrusel se logran identificar, ¿sí? Cuando bajamos un poco más, ya nos dicen, listo, realizaste tu pago, ahora qué debes de hacer, debes de enviar la foto del comprobante de pago y al dar clic allí, entonces te dan las opciones. Esto, acá hago una aclaración y es solo si escogemos la opción de consignación bancaria. Entonces nos da la opción Bancolombia de Vivienda. Ah, mira, es que yo hice el pago desde Banco de Bogotá, pero escaneé el código QR de Bancolombia. Entonces acá debo de seleccionar directamente eso. Y lo mismo si lo haces desde una de vivienda, no hay problema. Debes escoger es Bancolombia si es con el código QR. Y listo, acá escogen el archivo, le dan a enviar comprobante de pago y a nosotros nos llega ya esa información. Y el área de matrícula ya se encarga de finalizar con este proceso y se le envía una notificación al correo electrónico que registraron al inicio, donde les dice, te damos la bienvenida si eres un usuario nuevo, si de pronto nunca has realizado un simulacro gratuito, si nunca has de pronto tenido alguna otra preparación con nosotros, entonces te da ese mensaje, te damos la bienvenida con un usuario y una contraseña específica. Pero si de pronto ya tienes algún registro con nosotros, gratuito o pago, te va a llegar es una notificación indicándote que ya puedes ingresar al curso, que no te genera un usuario y una contraseña directa porque simplemente es restablecer la contraseña. ¿Con qué? Con el correo electrónico que registraron. Entonces, ese es como el proceso de la inscripción. Nuevamente les repito que les estaríamos brindando el soporte pertinente si tienen alguna duda, si necesitan un paso a paso directo o si de pronto se los dejo acá en el chat, pues no hay ningún inconveniente. Estamos abiertos pues como a darles todo el apoyo para este proceso. Como les decía Juan Alejandro, dentro del curso van a encontrar muchísimo material. Digamos que acá igualmente me voy a volver un poquito. Tienen también directamente la información sobre los módulos que van a visualizar. Allí indica cada uno de ellos, indica también, ejemplo, módulo 1, perdón, pedagógico, 2 lecciones, todo el tema de los disciplinares, comportamentales. Aquí se muestran los demás módulos que van a tener y sobre cada uno de estos, entonces ustedes van a tener las lecciones con su material de apoyo, los recursos, los simulacros, los videos. Tenemos la sección de clases en vivo, que como decía ahorita Sirley, por ejemplo, el martes pasado hablamos sobre el plan que podrían ustedes tener en consideración para tener un excelente pues rendimiento, para el tema de docencia pues como tal de su día a día, en fin. Entonces allí van a quedar siempre cargadas todas las clases que se están llevando a cabo durante este resto de mes y el siguiente hay un cronograma ya específico establecido para que ustedes puedan hacer parte de estos encuentros y no se pierdan pues ningún detalle. También invitarlos que a quien no desee pues inscribirse directamente con nosotros, también hay unos encuentros en vivo que son gratuitos y cualquier persona puede ingresar. Entonces, digamos, aprovechar esas herramientas que van a ser de mayor provecho para ustedes. Así, digamos, no tomen el curso directo. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Listo, con muchísimo gusto. No sé si tienen alguna duda adicional, si para Ángela quedó claro, para el resto de los asistentes. Ángela, sí, hay Sí, dos preguntas, Andrea. estuvo muy claro. La siguiente pregunta es, entendí, ¿el curso es virtual o presencial? Y otro plantea que entendí que es virtual con algunos encuentros en tiempo real. Bueno, eso es una respuesta, pero ahí es necesario que lo aclares. Y la otra pregunta que está planteada es si los módulos van a tocar temas de normatividad, decretos, leyes, además del clima escolar e inclusión. Sí, claro que sí. Bueno, la metodología es 100% virtual y de desarrollo autónomo, ¿sí? Entonces, como les indicaba, tienen un usuario y una contraseña para acceder a la plataforma y empezar a desarrollar el material. Sin embargo, hay unos encuentros en vivo que se les está indicando a ustedes a través de correo electrónico, a través de redes sociales, al momento en el que ingresan al campus virtual, en la opción de clases en vivo, se indica
cuál es la siguiente clase. Por ejemplo, en ese momento los que ya son estudiantes, porque el día de ayer ya algunas personas se registraron, pueden ingresar y en el módulo de clases en vivo van a encontrar que ya está cargada la imagen de la clase del sábado, donde se les indica cuál es el tema que se va a tratar, se les indica cuál es la hora de encuentro, en este caso es a las 2 de la tarde, quién es el exponente en este caso, y dan clic ahí sobre esa imagen en el momento del encuentro y los lleva directamente para que puedan participar de este. Entonces, esa es la manera, esa es la metodología. No es nada presencial, es 100% virtual, listo, pero con estos encuentros en vivo. ¿Quién puede aprovechar e ingresar? Excelente, porque no hay nada mejor que estar ahí, poder solucionar algunas inquietudes también en vivo y ya posteriormente va a quedar también grabado pues en el campus para aquellos que se lo perdieron o si lo quieren volver a ver todas las veces que sean necesarios de aquí hasta la prueba. Eso es súper importante que no se los indique ahorita. El curso va a estar habilitado hasta el día de la prueba, es decir, hasta el 25 de agosto. ¿Listo? Andrea, Sí. hoy me preguntaban algunos afiliados, estábamos en asamblea y me decían, Sirley, decime hasta cuándo tenemos plazo de inscribirnos y hasta cuándo aplica el descuento para Cieva. Le dije, pregunta para hacer hoy en la charla porque no sé cómo darte la respuesta. ¿Podrías decirnos eso, Andrea? Claro que sí, bueno, ese descuento pues tratamos de que no fuera como tan limitante, porque igual pues la idea es que muchas personas puedan acceder a él, ¿cierto? El descuento va a estar habilitado hasta el 30 de junio. Esto es importante porque recuerden que estamos ya a menos de 2 meses para que se lleve a cabo la prueba. El curso tiene una duración más o menos de 156 horas. La idea es que se pueda desarrollar en su totalidad, ¿cierto? Y al ser tan extenso, obviamente tienen las labores como docentes, tienen otras responsabilidades, entonces la idea es que se les facilite pues como el tiempo de avanzar y que les dediquen mínimo 2 horas al día, mínimo. Entonces, con la facilidad de poder desarrollarlo total de aquí al 25 de agosto, ese es como el máximo que tenemos establecido para que puedan acceder a él, porque ya probablemente entren personas que al 17 o el 20 de julio estén adquiriéndolo y seguro que no lo van a alcanzar a terminar de aquí al 25 de agosto. Entonces ese limitante más que para decir, no, es que hasta ese día se cierra el cupón, es incluso para ustedes mismos como docentes, para que realmente saquen el provecho de todo el contenido que van a encontrar allí, que es supremamente valioso. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Con todo gusto. No sé si había otra inquietud. Sí, Andrea, hay otra inquietud. Me pregunta de los orientadores escolares, ¿cómo es el proceso para ellos? Porque pues he hablado mucho en la parte general a nivel de docentes. Y Listo. En este caso, pues, tenemos la diferencia directamente en el módulo 3 y en el módulo 5. Recordemos que para los docentes se va a evaluar principalmente frente a un ambiente de aula y para los directivos y docentes orientadores, como se ha indicado en el decreto, se va a tener pues contemplado es el ambiente institucional. Entonces ahí entraría pues como esa diferencia. El resto, temas pedagógicos curriculares, es algo completamente transversal, como le decía ahorita Juan Alejandro, ¿cierto? Que va más dentro de lo que ya está establecido a algo pues particular. Entonces ahí entrarían a tener las diferencias. Eso aplica pues como les decía para directivos y docentes orientadores. Veo por acá en el chat también que preguntan si brinda certificado. Sí, tiene certificado de finalización por 156 horas. ¿Listo? muchas gracias, Andrea, por las aclaraciones. Con muchísimo gusto. Entonces, acá Muchas veo que gracias. me están indicando la fecha final, es hasta el 30 de junio. Les voy a compartir pues nuevamente acá el cupón para que lo tengan a la mano. Y posterior a eso, les indicaba, pueden ingresar a nuestra página, allí está el número de WhatsApp. Les recomiendo, si se van a comunicar por WhatsApp, tener un poquito de paciencia porque es el canal que más se mueve, se responde en orden de llegada y eso hace pues que el tiempo de respuesta sea un poquito más lento. Pero si es algo así súper urgente, a través de la línea telefónica, todos los asesores están de 7 a 5:30 de la tarde
de lunes a jueves, los viernes de 7 a 5 y los sábados hasta las 2 de la tarde, de 8 a 2. Entonces, para que tengamos como en consideración esos horarios, no tenemos pues domingo ni festivos, para que podamos pues hacer como todo realmente súper oportuno. ¿Listo? Ok, muchas gracias por la aclaración. Con todo gusto, a ustedes muchísimas gracias por este espacio, a todos los docentes los invitamos entonces a participar de esta preparación, asimismo directamente de los encuentros en vivo que son abiertos, y por acá veo a Richard que pregunta cómo hace para obtener, esta clase está siendo grabada, ya entonces Irley me confirma si ustedes se los hacen llegar, lo comparten para que ellos lo puedan visualizar. Sí, es correcto. Listo. Ahí hay una pregunta, ¿uno puede repetir las lecciones las veces que quiera? Lo que son documentos, videos explicativos, sí. Los simulacros no, porque como lo decía Juan Alejandro, directamente al momento de tú realizar y finalizar un simulacro, te califica y te da la retroalimentación. Entonces, ya teniendo las justificaciones directamente del por qué fallaste en esa respuesta que habías considerado como la correcta, no te habilita un nuevo intento para realizarlo, porque igual pues ya tienes la respuesta socializada, ya comprendes un poquito pues del por qué ese error, entonces por eso no se realiza como otro intento, ¿listo? Entonces solamente los simulacros es lo que no pueden repetir. De resto pueden descargar los documentos, ellos se encuentran en PDF, videos, las clases sobre todo, ahí van a estar. Y claramente ver la retroalimentación las veces que deseen. ¿Listo? Ok, muy amable, Andrea. Reitero Con mi todo. agradecimiento. Listo. Bueno, yo creo que hemos terminado. No sé, Enrique, si usted tiene por ahí otra pregunta. Habíamos dicho que íbamos hasta determinado tiempo también por los acuerdos que hemos hecho. Yo creo que se han dado respuesta de manera satisfactoria. De verdad, quiero decirle al compañero Juan Alejandro que estoy muy gratamente sorprendida por lo que decía la compañera Ángela. Coincidimos muchos de nosotros en que generalmente asistimos a estas charlas y son teóricas, pero ustedes han captado muy bien el espíritu de lo que queremos, ¿no? Todo el tiempo es, digámosle al maestro este tipo de cosas, sí, nos vamos aquí con los 7 elementos y los criterios y que sabemos que no son por orden de importancia y que juegan de manera relacional, eso también ha sido muy claro en la noche de hoy, Juan Alejandro, pero cómo cada aspecto es evaluado. Mira, ahí genial el tipo de pregunta, las trampas. Debo decir que fallé en 4 de 3, eso para mí es terrible. Cada quien puede hacer su ejercicio de... Esta es esta, pero la Shirley. sí. Yo dije, uy, pucha, yo perdí esta prueba porque la 4 de 7, uy. o sea, perdí, nunca me había pasado, yo en pedagogía creo que le atino, pero no, fíjate que uno cree que se la sabe, lo decías tú, precisamente porque hay unas cascaritas y porque me quedo con esto que creo que es importante que lo tengamos en cuenta, compañeros. No nos van a evaluar por nuestra práctica individual. Es clave entender eso, Shirley, sí. Creo que eso es una buena enseñanza y que se quita uno un poquito como esas cargas y dice, bueno, no, hay que entrenar esta vaina porque así tampoco, ¿ya? Entonces creo que es una posibilidad a los compañeros decirles que seguimos en capacitaciones. Yo creo, hay unos bien interesantes, dominio curricular, praxis, y seguiremos en conversaciones a ver qué logramos también seguir teniendo con ustedes. Muchos compañeros están interesados, se han inscrito, hoy me dijeron varios, ayer me inscribí, otros se inscribieron la semana pasada, no, ¿cómo así? ¿Por qué no dijeron? Bueno, en fin. Y sé que se van a seguir inscribiendo, compañeros de ASIEVA, no de ASIEVA, invitadísimos, porque somos maestros y maestras todos en el aula. Entonces, darles a ustedes las gracias y decirles a mis compañeros que la próxima semana continuamos. Hemos escogido miércoles y jueves y pedirles a todos los que se conecten que llenen la asistencia porque eso nos ayuda también a crecer, a mirar qué otros temas podríamos dar. A ustedes, agradecimientos totales. Un abrazo grande para todos ustedes, qué rico que haya, pues lo que he escuchado de ti, de los demás compañeros y he leído un momento del chat. Qué bueno uno cerrar un proceso y que la gente quede, en la mayoría por lo menos, con la satisfacción de que el tiempo se aprovechó. Y bueno, creo que el objetivo inicial se cumplió, es dar una muestra de lo que es el curso y de la metodología a seguir.
y que, bueno, se motiven y si no se motivan o no pueden, igual entender algunas pisticas que son claves para que tengan, ojalá que todos tuviésemos éxito, ojalá que todos tuviéramos ese ascenso que deseamos. El curso espero que les ayude y que también la charla de hoy haya dejado algunos elementos que sean de utilidad para cada uno. Un abrazo muy grande para ustedes, esperamos vernos pronto. Excelente actividad, muchas gracias a todos. Una feliz noche para todos, muchas gracias. Bueno, feliz noche, gracias. Gracias a todos. Gracias, Perle. Hasta luego. Gracias a Juan Alejandro.